Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan en el programa institucional de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Iniciamos nuestra emisión rindiendo un merecido homenaje y reconocimiento a los pueblos negros, raizales y palenqueros en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, que se conmemora hoy, 21 de mayo, una fecha oportuna para promover la igualdad y reconocer la riqueza de esta cultura en el país. Soy María del Carmen Salazar y a continuación un avance de nuestro encuentro de hoy. A portas de que termine el actual periodo presidencial, la estrategia de dilación utilizada por el gobierno para no cumplir al magisterio lo pactado persiste. En el marco del Día Nacional de la Afrocolombianidad, resaltamos la importancia y el legado que los pueblos negros, palenqueros y raizales tienen para el país. Informe de la Misión de Observación Electoral alertó sobre el aumento de la violencia política en un 109% en comparación a la registrada hace 4 años. Próximos a que el actual gobierno termine su periodo, el balance en materia de cumplimientos de acuerdos con FECODE no es muy alentador, pues pese a lo pactado y a las grandes luchas que ha liderado la Federación, el Ministerio de Educación persiste en dilatar temas cruciales para la educación y el magisterio. Ante un gobierno que se ha mostrado indolente, mentiroso y que no cumple su palabra, así como los acuerdos firmados con la Federación, nuevamente el Ministerio de Educación, de Hacienda y el Departamento de la Función Pública utilizan la estrategia de dilación para terminar este periodo de gobierno sin materializar lo pactado. En cuanto al tema tan importante para la transformación de la calidad de la educación en el país, el Sistema General de Participaciones, ese tema, ¿cómo se ha desarrollado? En la mesa simplemente llegaron con temas de vamos a actualizar cifras, vamos a mirar el panorama, vamos a analizar el marco fiscal y hasta después del 14 no tenemos cómo presentarle una fórmula cuando Hacienda nos entregue el panorama fiscal del país. Hombre, ¿cómo a nosotros sí nos entregan cifras y nosotros sí tenemos fórmula? Lo tienen los compañeros que hacen parte de la mesa como los alcaldes, los gobernadores, asocapitales y en cambio ellos no tienen. Hombre, eso no tiene, simplemente es la dilación por la dilación. En cuanto al tema de los cursos de formación, algo tan esperado por el magisterio, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha desarrollado? Siguen en esa dilación tirando a pedazos, como si fuera incluso iniciativa de ellas, cuando realmente no ha habido voluntad para que ese proceso de formación, que hace parte de la exigencia en la cualificación de nuestros maestros, posibilite. Pero no, después que dijeron que teníamos tantos cupos, no, ahora la dilación es para las convocatorias y pues particularmente vemos que no hay ninguna intencionalidad como responsabilidad de este Estado, pese a que está acordado en garantizar la actualización, la formación de nuestros maestros. En cuanto al tema de ascenso y reubicación, ¿qué ha pasado con esto para el magisterio colombiano? La burla de que ha sido objeto el magisterio colombiano. Fíjense que nos tocó presionar en diciembre con una movilización de la Junta Nacional y los compañeros que teníamos en Bogotá para que salieran los 3 actos administrativos. El de la proporcionalidad de la prima, el de la bonificación pedagógica y la convocatoria del curso de los 8.000. Pero hasta la fecha no han sacado el cronograma, que debieron ya estar materializando el cronograma. Bueno, un tema que ha caracterizado al magisterio por su lucha y su defensa y lo que logró con el régimen especial de salud y que ahora el gobierno se los quiere arrebatar. ¿Qué está pasando con este tema? Nosotros conocemos la intención de estos gobiernos por tocar el modelo de salud de los maestros y maestras, por introducir EPS, por hacer, mejor dicho, a ultranza la intermediación y la privatización. Nosotros estamos claros en que eso no va a ser posible siempre y cuando el magisterio se ponga la camiseta. Y desde ya alertamos a los compañeros del país. O sea, aquí le decimos a los compañeros, aquí el modelo se defiende a capa y espada, lo hemos anunciado y si nos toca, nos vamos a la calle. Bajo esta realidad de los acuerdos, el presidente de la CUT también expresa: el gobierno durante el presente año ha dilatado y dilatado
ha esquivado las reuniones, ha esquivado las negociaciones para no comprometerse y no dar cumplimiento. Podemos asegurar con certeza que más del 80% de los acuerdos estatales y de FECODE el gobierno nacional ha incumplido. Ante este panorama, el llamado al magisterio de los colombianos es a tener en cuenta la realidad social, educativa, laboral, económica y de derechos humanos que hay en el país de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo, para así evitar 4 años más sin diálogo, sin negociación y sin cumplimiento de los acuerdos. Frente a la notificación hecha por el Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de Educación del Guainía sobre la participación de los docentes, directivos docentes y administrativos en los actuales procesos electorales, hoy analizamos el trasfondo de esta misma. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional expidió una notificación a la Secretaría de Educación del Guainía del 11 de mayo de 2022, en la cual emite conceptos sobre la transparencia e imparcialidad del personal docente, administrativos y directivos docentes frente a los actuales procesos electorales. Respecto a esto, es necesario precisar hasta dónde ese concepto es o no violatorio de los derechos democráticos, políticos y ciudadanos de los docentes. En ese sentido, el abogado y asesor jurídico Sergio Manzano hace la siguiente aclaración. Desde el año 2005 existe una prohibición expresa para todos los empleados del Estado de participar e intervenir directamente en los procesos políticos. Sin embargo, los docentes han tenido un tratamiento especial. Como quiera que el artículo 127 de la Constitución los exceptúa de la participación en política. Eso quiere decir que los docentes pueden inscribirse en movimientos políticos, pueden participar de reuniones políticas, pueden inclusive elegir y ser elegidos como miembros de corporaciones públicas sin necesidad de renunciar. Teniendo en cuenta que la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, la Ley 996 de 2005 en su artículo 38 y la Resolución 2126 de 2020 del Consejo Nacional Electoral, que viene acorde con la Directiva 16 del año 2021 de la Procuraduría General de la Nación, son el conjunto de normas que definen cuáles son los lugares y espacios donde los docentes, directivos docentes y administrativos no pueden desarrollar actividades alusivas a publicidad política. En ese contexto preguntamos, ¿cuáles son los límites de los docentes como funcionarios y servidores públicos para participar activamente en los procesos democráticos y electorales? Los docentes no pueden utilizar los recursos públicos, las instituciones educativas no pueden utilizar su cargo, si son directivos docentes, si son coordinadores, etcétera, no pueden promover la política en las instituciones educativas. Con estas precisiones queda claro que los docentes y directivos docentes están enmarcados en un cúmulo de prohibiciones y restricciones, entre las que se pueden plantear limitaciones en la forma de difundir propaganda electoral. Sin embargo, salvaguardar la democracia significa hacer uso de los derechos del magisterio como sujeto político, y ante esa ofensiva mediática que pretende generalizar las prohibiciones y sacarlas del contexto del ejercicio del cargo para extenderlas a todos los ámbitos de la vida particular y personal de los docentes, es deber ciudadano participar y ejercer el derecho a escoger y votar por las opciones que garanticen la defensa y consolidación de la democracia. Es momento para que el primer vicepresidente de nuestra federación, el profesor Cristian Rey Camacho, se dirija a todos los docentes del país. Los maestros colombianos seguimos siendo señalados, seguimos siendo estigmatizados por el gobierno nacional y por algunos medios de comunicación, los cuales no se cansan de señalar al maestro como único culpable de la situación académica y pedagógica que se vive en las instituciones educativas. Nos comparan constantemente con los países miembros de la OCDE. Pero aquí es necesario que estos señores periodistas, que el mismo gobierno nacional haga una verdadera comparación en inversión de nuestro país con los demás países miembros de la OCDE. No es lo mismo cuando vemos cómo en estos países se hacen inversiones reales en laboratorios,
en aulas especializadas, y nosotros aquí en Colombia seguimos luchando para que a los estudiantes les cumplan con el plan de alimentación escolar, les cumplan con el transporte, y ni qué hablar de cómo es la desigualdad en infraestructura, en aula especializada, en laboratorios, en talleres. Esta es una exigencia que hacemos nosotros desde la Federación a esos periodistas, a esa sociedad que nos señala y que nos estigmatiza, cuando no ven el verdadero valor del maestro, cuál es la función que nosotros desempeñamos. Los maestros somos los únicos servidores públicos que asistimos en todos los rincones del país donde ni siquiera el gobierno nacional hace presencia. Un llamado a toda la comunidad para que rodee a los maestros, a los directivos docentes, que sigan confiando en sus maestros para poder sacar a la educación adelante. Y un llamado para que este 29 de mayo salgamos todos a votar, a apoyar al candidato que nosotros consideramos nos puede solucionar los problemas que estamos viviendo. El fantasma de la privatización que durante años ronda a la educación pública, hoy ha resucitado con más fuerza en medio del actual proceso electoral. Todo esto en razón a que intereses particulares quieren acabar con un derecho fundamental que debe ser financiado y garantizado por el Estado. Teniendo en cuenta que la educación es un derecho humano fundamental y debe ser pública y universal para todos, la principal tarea del Estado es garantizar los recursos necesarios para invertir en el sector y así garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Sin embargo, los intereses privados han buscado diferentes formas de quedarse con estos recursos mediante la privatización. Bonos, voucher, educación contratada, son clases de concesiones que el Estado quiere darle a particulares para que administren la educación. Ese es el detalle. El Estado debe garantizar, financiar y administrar la educación, pero con estas modalidades que quiere crear es desentenderse el gobierno o los gobernantes de administrar el derecho fundamental a la educación, que es una obligación de ellos. Por ende, los colegios de educación contratada se basan en políticas privatizadoras que toman la educación como una mercancía, porque en el fondo lo que buscan es quedarse con los recursos y hacer con la educación lo que hicieron con la salud, que este derecho esté supeditado al capital. Actualmente en Bogotá tenemos una experiencia con los colegios en concesión y varios estudios han demostrado que estos colegios en realidad no garantizan mayor calidad educativa. Y segundo, son colegios donde se le niega el derecho a los estudiantes cuando no cumplen con las condiciones que exige el colegio. Como eso se vuelve un tipo de educación privada, entonces estos colegios terminan escogiendo qué estudiantes van a matricular en estas instituciones educativas. Por estos días, desde diferentes campañas políticas se escuchan cantos de sirena que ofrecen formas de subsidios, bonos y vouchers. Todo esto un riesgo para el derecho a la educación pública, pues buscan que los padres y madres sometan la formación de sus hijos a vaivenes del mercado. Además, desfinancian el sistema educativo, deterioran aún más las condiciones y facilitan la corrupción. Por eso, la invitación de FECODE es a unir fuerzas para defender este derecho como bien supremo. Luego de un arduo trabajo, la Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia de Colombia entregó en el marco del Congreso Colombiano de Historia 2022 un informe de recomendaciones para enseñar esta asignatura desde la historia regional. El 20º Congreso Colombiano de Historia 2022, que se realizó del 25 al 29 de abril, fue el escenario idóneo para que la Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia de Colombia, la cual está integrada por FECODE y el Magisterio, entregara el informe de recomendaciones frente a la enseñanza de la historia de Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. Es importante señalar que dicha comisión fue constituida bajo los criterios de la Ley 1874 de 2017, con la que se buscaba reglamentar el restablecimiento de la enseñanza de la historia en las aulas de clase, desconociendo que en el marco de las ciencias sociales en las instituciones educativas públicas, esta asignatura nunca se había dejado de dictar. Lo que se hacía en esas sesiones de trabajo era establecer como ciertos ejes conceptuales de debate alrededor de qué entendemos por historia, qué diferencia hay entonces entre esa historia académica y la historia escolar,
por qué era necesario hablar de esos dos discursos. En este sentido, la Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia de Colombia realizó un arduo trabajo durante 2 años con un equipo de 6 educadores de diferentes regiones, donde además involucró los aportes de las escuelas normales, la Comisión de la Verdad, el colectivo de mujeres y las comunidades indígenas, negras, raizales y palenqueras. Es urgente que ya dejemos de pensar esa historia desde esos marcos eurocéntricos, blancos, patriarcales, y que nos desplacemos más bien hacia esa historia regional que tiene en cuenta mucha idiosincrasia, muchos saberes populares. Entonces, por ejemplo, todo eso es lo que en últimas, en una fase de socialización, es lo que se podía decantar y es lo que podría enriquecer mucho más este trabajo. La comisión busca que se gestionen diferentes espacios para interactuar de manera regional la socialización de ese trabajo, que se tenga presente que las recomendaciones deben adaptarse a las realidades de las instituciones educativas y que el Ministerio de Educación convoque un equipo de expertos para que con el próximo gobierno articule, revise y ajuste los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en los colegios a la luz de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Enseñanza de la Historia de Colombia. El profesor Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Jurídicos, hace un balance en materia de cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Un saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. En la recta final de este proceso hemos encontrado por parte del Gobierno Nacional que está casi a 4 meses de abandonar esta realidad política que tiene el sol a sus espaldas, incumpliéndole a los trabajadores de Colombia de manera permanente y sistemática lo que ha sido acordado. Pero lo peor es que atentan contra derechos adquiridos de los maestros, como lo que tiene que ver con la Ley 91 de 1989. La intencionalidad del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud es que la próxima contratación de salud quieren colocar a las EPS y desafortunadamente también a la medicina prepagada para que participe en la licitación pública, circunstancia que nos parece demasiado peligrosa, dada la inoperancia y la incapacidad de las EPS luego de la Ley 100 de 1993. Por esta razón, compañeros y compañeras maestras, debemos de estar alerta ante esta política del gobierno que tiene como pretensión fundamental acabar con el modelo de salud y acercarnos a la Ley 100 con el único propósito de desmejorar las condiciones en contra de decisiones de la Organización Internacional del Trabajo e inclusive de la Declaración de los Derechos Humanos, donde dicen que los derechos deben de ser progresivos. Pero también tenemos que decir, en el resto de los acuerdos el gobierno ha incumplido. Nada que se convoca a lo que tiene que ver con la comisión de alto nivel, nada que sale la reglamentación para el curso de los 8.000 y la política del gobierno es un desconocimiento a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, lo que creemos que tiene que ver con una postura política contra FECODE. Por eso los llamamos, compañeros, a la unidad, a defender la vida, a defender la paz y a defender la democracia. Un abrazo para todos y todas. Hoy el país conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad, una fecha para resaltar la riqueza y los valores culturales que los negros, raizales y palenqueros han heredado a la multiculturalidad de nuestro país. El 21 de mayo fue declarado por el Congreso de la República mediante la Ley 725 de 2002 como el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Es una fecha que coincide con el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo creado por la UNESCO en 2001. Esta fecha, sin lugar a dudas, es propicia para resaltar la historia y los valores culturales que los afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales han dejado como legado a la multiculturalidad de nuestro país, con sus luchas por la libertad, sus resistencias por la autonomía y un amplio patrimonio que existe en la riqueza cultural de la nación y que se reconoce en distintos campos de las artes, las letras, las costumbres, las tradiciones, la etnoeducación, la música, la literatura, gastronomía y economía. Es así como hoy resaltamos la importancia de los saberes ancestrales, conocimientos milenarios que han sido heredados de generación en generación y que son valores sobre la vida, la salud, la medicina, la naturaleza y las plantas. Los ancestros han transmitido a las nuevas generaciones para resolver problemas, por ejemplo, de salud, para resolver problemas de alimentación. Y en ese sentido, pues las comunidades aún intentan
de seguir preservando esos saberes que no solamente nos han ayudado como pueblo, sino que han aportado a la construcción del país, porque han aportado al desarrollo de la industria farmacéutica, porque el 45% de las plantas que se utilizan en la farmacéutica en Colombia están en el Pacífico colombiano. Podemos resaltar cómo también a través de la música, la danza y el canto, los afrocolombianos han aportado a la riqueza multicultural de nuestro país y son protagonistas de esa construcción colectiva de una mejor sociedad para las presentes y futuras generaciones a través de procesos sociales y culturales. Es así como el docente Ever Peña del municipio del Charco lidera procesos artísticos con su grupo musical Tizón y desde la Fundación Escuela de Puertas Abiertas de Música Tradicional, Semillas del Litoral. Niños, niñas, jóvenes y adolescentes encuentran en la Escuela de Puertas Abiertas Semillas del Litoral un espacio de integración, un laboratorio de paz, de crecimiento artístico y de preservación de nuestras tradiciones culturales. En la medida que la comunidad, los niños, las niñas, nos abracemos a través de la música, seguramente vamos a apreciar y a valorar más el sentido de la vida. De igual manera, la población afrocolombiana, su lucha y resistencia por la autonomía y emancipación han aportado en el fortalecimiento de la sociedad, sin duda, un legado que permanecerá en nuestra historia. Enormes aportes que el pueblo africano y sus descendientes le brindaron a todas las Américas y a Colombia en particular, los enormes desarrollos en el marco económico, social, político, cultural, espiritual, genético a la construcción de esta nación diversa. En días pasados, la MOE prendió las alarmas al concluir que las elecciones legislativas y presidenciales de este año han sido un 109% más violentas que en 2018. Esto, según el informe, la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante el calendario legislativo de este 2022. En un reciente informe expuesto por la Misión de Observación Electoral, la organización revela que la violencia política en el país durante este año, en comparación a las campañas legislativas y presidenciales de 2018, aumentó en un 109%, pasando de 276 hechos violentos a 581 en este periodo, siendo los líderes políticos, sociales y comunales los principales afectados, lo que la hace la cifra más alta reportada desde 2010. Lo que vemos particularmente es cómo ha habido una deficiencia en la política de seguridad que se ha aplicado durante estos 4 años, como la afectación y la falta de implementación del acuerdo de paz en aspectos como la reincorporación política o la sustitución de cultivos realmente le ha costado al país en términos de reducir la violencia, de sacar, digamos, todo el aspecto de ingresos y de generación de ingresos de grupos al margen de la ley, que son lo que genera violencia en los territorios colombianos. En este sentido, los territorios más afectados por acciones de violencia preelectoral como amedrentamientos, atentados, asesinatos, bloqueos de vías, incineración de vehículos y actos terroristas son los rurales, con un 59%, donde Antioquia, Norte de Santander y Cauca son los departamentos protagonistas de estos actos. Asimismo, el informe revela que los liderazgos indígenas y afro son los que más han sufrido acciones armadas. Algunas amenazas, particularmente las que son de carácter colectivo, están firmadas en su mayoría por el grupo Águilas Negras, estos panfletos de características generales que amenazan a 20 o 30 líderes dentro de un solo panfleto son firmados por ellos, pero todo el tema de atentados o asesinatos y amenazas individuales desafortunadamente deben ser esclarecidas por la justicia. Pues a esto se suma también el aumento que hemos tenido también en afectaciones como amedrentamientos y acciones bélicas por parte de grupos al margen de la ley, particularmente el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, que ha aumentado su accionar durante este último año.
Entre tanto, la MOE asegura que frente a un contexto de violencia como el que vive Colombia, el gobierno nacional no puede desestimar ningún acto violento o de amenaza, como los que se están presenciando en varias regiones de cara a las próximas elecciones presidenciales, más aún cuando el Estado es quien debe garantizar la tranquilidad democrática y el esclarecimiento de cada hecho violento que se presente, implementando acciones y haciendo presencia en cada rincón del país. Como ya es habitual, finalizamos con nuestra nota editorial a cargo del presidente de nuestra federación, William Henry Velandia Puerto. Bienvenido. El saludo a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas. Después de 2 meses, 17 días, violando el mismo reglamento del fondo, se convoca el Consejo Directivo del FOMAC. Y previa a una solicitud de la señora ministra de Educación al Ministerio de Salud para que se expida un acto administrativo en donde se les permita a las EPS y a la medicina prepagada participar en una invitación pública en los regímenes excepcionales, el Gobierno Nacional lleva como propuesta la modificación del Acuerdo 09, buscando la manera de que se permita a estas instituciones, a estas entidades, participar en la próxima invitación pública para la selección de los prestadores de salud del magisterio colombiano. Nosotros no aceptamos eso porque no estamos de acuerdo con más intermediación. Agudizaría aún más la crisis que tenemos en salud, pero lo que es más preocupante, se llevarían los recursos frescos y seguros del FOMAC en materia de salud para suplir las necesidades y las falencias y la corrupción que hay en estas instituciones. Por eso estamos diciendo al gobierno que se respete el modelo de salud de los maestros y maestras del país, que se garantice lo que tenemos en la participación de las instituciones prestadoras de salud y las cajas de compensación familiar, que se haga la invitación pública con unos elementos claros que tengan infraestructura, aspectos jurídicos, financieros, de cara a los requisitos habilitantes que siempre existen en estos procesos, y que el contrato tenga las herramientas para que se cumpla lo que define en materia de obligaciones a las partes, porque los maestros siempre hemos hecho los aportes y las cápitas se han pagado de manera puntual. Entonces, esa es la exigencia y por eso llamamos al magisterio a estar atentos, porque es que no podemos seguir incrementando la crisis en salud ahora con estas entidades que lo único que van a hacer es deteriorar aún más la prestación del servicio de salud del magisterio colombiano. De igual manera, la exigencia de las entidades territoriales para que cancelen el retroactivo de los maestros y maestras del país. No es posible que se siga dilatando el salario, pese a los costos de vida, por la mala política de estos gobiernos en materia fiscal. Entonces, que se cumpla a cabalidad con el pago de estos retroactivos que bien los necesitamos los maestros y que ya los ganamos con el trabajo ético y profesional que hemos desarrollado. Y por supuesto, seguir insistiendo para que se garanticen las condiciones de salubridad de nuestras instituciones educativas. Tiene que haber el agua potable, tienen que haber las baterías sanitarias, tienen que haber los elementos para garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y por eso, compañeras y compañeros, tenemos que hacer un alto el camino para reflexionar qué va a pasar este 29 de mayo. Nos estamos jugando la transformación del país, la defensa de la educación pública, la defensa de la escuela territorio de paz, la defensa de la democracia, el avanzar en esa dignificación de la prestación del servicio educativo para transformar a Colombia. Por eso, compañeras y compañeros, la invitación es a participar con ese voto responsable, con ese voto comprometido siempre por un país mejor para los colombianos y las colombianas. Llegamos al final para la emisión de hoy, 21 de mayo. A todos los docentes del país, recuerden que la información institucional la encuentran en nuestra página web www.fecode.edu.co, en nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram. Inscríbanse en nuestro canal de YouTube. A todos los televidentes les recordamos esa cita todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana en el canal Teleantioquia. Un feliz fin de semana.